Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, ¿y usted, profe? Bien, Muy gracias a bien. Dios. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, espérenme, ya les comparto. Mm, Ahora, ¿dónde es la presentación? Ya va, estoy buscando la presentación del día de hoy. Aquí está. Listo. ¿Me confirman si ya ven la pantalla, por favor? Sí, profe. Listo. ¿De la clase? Sí, señora. Bueno, chicos, qué pena ahora sí. Estaba aquí contestando algo urgente. Bueno, iniciamos el bloque 2 de esta semana. Pero vamos a recordar que vimos el día martes. ¿Listo? El día martes, pues, vimos qué es la cotnia, qué hace la cotnia, ¿sí? También vimos cuáles son sus,
funciones, pues algunas de sus funciones, las mencionamos. ¿Cuál es el objetivo de la CODNIA? También vimos qué ley adopta el código de ética, en este caso el código de ética de la CODNIA. Vimos así nomás como la estructura por encimita, cómo está estructurado el código de ética, ¿sí? Que tiene pues tres capítulos, eh, cuatro con los varios. Y también pues hablamos acerca de responsabilidad profesional y versus responsabilidad social, ¿sí? Entonces, pues eso fue lo que alcanzamos a ver el día martes, ¿listo? Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que son los principios éticos y deberes profesionales. Entonces vamos a ver los principios éticos y deberes profesionales. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Bueno, hay un postulado, que es el postulado ético del ejercicio profesional, que es el artículo 29. El artículo 29, mencionándolo así, es el que establece pues que el ejercicio de la ingeniería, ¿sí? Pues debe guiarse por, ¿cómo se dice? Unos conceptos o unos criterios, ¿sí? Y de ese postulado y de ese artículo, pues se derivan estos principios que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué? Vamos a mirar cuáles son esos postulados, ¿sí? Que se derivan, perdón, pues de este principio, ¿listo? Entonces, en cuanto a principios que rigen el ejercicio de la ingeniería, ¿no? Acuérdense que el código de ética pues establece pues, el código de ética pues para todas las ingenierías en general, ¿sí? Pero pues que aplica, ¿sí? Entonces, como primer principio tenemos lo que es la legalidad e integridad, ¿sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de la legalidad y la integridad, pues es ejercer, obviamente, conforme a lo que está en la ley, ¿sí? Entonces, obviamente siempre actuando pues con buena fe, con honradez, sí, con lealtad. Entonces, cuando hablamos de legalidad e integridad, pues es ejercer conforme está establecido por la ley, ¿sí? Otro principio importante de estos eh, principios o postulados éticos del ejercicio profesional, pues tenemos lo que es la competencia e idoneidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de competencia, ¿sí? Y pues idoneidad, pues habla o nos hace referencia a cómo debemos nosotros actuar dentro de nuestro campo, ¿sí? Y pues el nivel también hace referencia al nivel de preparación, ¿sí? Y el nivel, no solo el nivel de preparación que tenemos que hacer, por ejemplo, en cuanto, bueno, tener una profesión, sino ese nivel de preparación que nos obliga a mantenernos actualizados, ¿sí? Entonces, cuando habla de esa competencia idónea, pues es eso, actuar dentro del campo que nos corresponde, ¿sí? Hablar perdón, y mantener ese nivel de preparación propio para dar ciertos conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, no emitir un concepto pues sin alguna convicción o una sustentación, sino que tenemos la competencia necesaria para poderlo hacer. Entonces, en cuanto al principio de responsabilidad, nos hace referencia a que debemos responder obviamente por el trabajo, ¿sí? Esa es la responsabilidad. Em, y pues obviamente ejecutarlo personalmente, ¿sí? Eso habla de la responsabilidad del trabajo que a mí me delegan o el trabajo que yo asumo, pues ejecutarlo con responsabilidad, ¿cierto? Y soy yo el responsable porque soy yo la que estoy asumiendo. Entonces, em, que eso hace referencia a lo que es la responsabilidad. Bueno, más principios. Tenemos interés en, por ejemplo, respeto por el ambiente, ¿sí? Y el desarrollo sostenible. También tenemos otros principios como confidencialidad y lealtad, ¿sí? Cuando hablamos de confidencialidad y lealtad, también hace referencia al respeto que también, pues, que debemos tener hacia nuestros colegas, ¿sí?
hacia los clientes, hacia la dignidad de la profesión, ¿sí? Cuando hablamos de interés general, vida y seguridad, pues en este campo o este principio nos indica que pues debemos primar, ¿no? Lo que es la vida y la seguridad de la comunidad, ¿sí? Sobre un interés particular. Entonces, este principio nos habla de eso y lo importante que es, pues, ¿cómo se dice? Priorizar la palabra, ¿sí? Priorizar la seguridad de la comunidad sobre cualquier interés particular. Bueno, esos son los principios, ¿sí? Bueno, algunos o principios más importantes, pues porque tenemos muchos principios, pero digamos que estos son los principales por los cuales se rige el ejercicio de la profesión, ¿sí? Bueno, entonces tenemos esos principios. Vamos ahora a mirar con respecto... Ah, no, espérenme. Es que no me acordé. Perdón. Listo. Este pasito muy importante acá, antes de hablar de los deberes frente a la sociedad y el Estado, ¿sí? Tenemos unos principios, o sea, estos principios de los que acabo de mencionar, la legalidad, la competencia, que la priorización de la seguridad de la comunidad sobre el interés particular, acerca de la confidencialidad, ¿cierto? El respeto también hacia los colegas, clientes, la responsabilidad y la competencia idónea. Hay algo aquí importante, cómo traducimos esos principios que acabo de mencionar, pues al software, ¿sí? ¿Cómo los traduzco? Entonces, tenemos competentes. Ay, yo no les encendí hoy la cámara, qué pena. Pues aquí estoy, ¿no? Competencia. Entonces, cuando hablamos de competencia, pues es no aceptar tareas que excedan mi preparación, ¿sí? Entonces, por les digo, yo no puedo asumir responsabilidades por las cuales yo no tengo las capacidades ni la habilidad ni las competencias necesarias para poder ejecutarlo con calidad, ¿sí? Entonces, eso habla de competencia, no es simplemente por abarcar y hacer más, sino pues hacerlo bien y que esté dentro de de mis habilidades. En cuanto a la responsabilidad, por ejemplo, firmar solo lo que estudié o ejecuté yo, ¿sí? Eso es responsabilidad. Recuerden que somos responsables de las consecuencias. Y entonces eso debo asumirlo yo como responsabilidad, ¿sí? Entonces, todas las consecuencias, vean, sea positivas o negativas, de a todo lo que yo ejecute, elabore, ya sea que esté llevando a cabo un proyecto, ya sea que esté llevando a cabo, pues, o simplemente cumpliendo funciones. Entonces, yo soy responsable de lo que desarrollo, lo ejecuto, de las tareas que están a mi cargo. Entonces, nadie más, pues, debe responsabilizarse por mí, ¿sí? Pero qué pena, están escribiendo. 8, 19. Es, bueno, confidencialidad, ¿sí? Pues habla de proteger los datos y el secreto del cliente, supremamente importante. Eh, pues no solo hace parte de la ética y de nosotros como profesionales, sino también de un marco normativo. Entonces la confidencialidad sí o sí nos obliga o debemos cumplir con esa confidencialidad, proteger los datos y el secreto del cliente. Tenemos los intereses generales, ¿sí? Lo que les estaba diciendo, que la seguridad del usuario ¿sobre qué? Sobre la fecha de entrega, ¿sí? Entonces, yo no puedo priorizar intereses particulares sobre la comunidad. Entonces, por ejemplo, sobre un interés particular, por ejemplo, que detectamos alguna vulnerabilidad, por ejemplo, en un software y está próximo a lanzarse, yo no puedo o no debo, por principio de ética, pues obviamente llevar ese desarrollo a producción. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Pues les digo,
dependiendo del rol que ustedes estén cumpliendo dentro del equipo de trabajo, pues ustedes deben es informar. Si usted es el líder y es el que toma las decisiones como principio de ética, usted lo que debe hacer es posponer ese lanzamiento hasta que pues se mitiguen todas esas vulnerabilidades que se están presentando, ¿sí? Si usted hace parte del trabajo y de pronto no tiene esa autoridad para decirlo, voy a posponerlo, pero sí de informar, ¿sí? Pues obviamente a los jefes o a los líderes del proyecto y dejarlo siempre una trazabilidad, ¿sí? Con evidencias de que usted reportó, ¿sí? Observó en ciertas vulnerabilidades. Entonces, ¿por qué? Porque debe primar para nosotros como principio ético la seguridad de la comunidad, ¿sí? Sobre los intereses particulares. Bueno, continuamos. Los principios no se memorizan. ¿Qué viene a decir? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, son criterios para decidir, ¿sí? Hay muchas veces que los criterios chocan, ¿sí? Por ejemplo, entramos en dilemas entre lo que el cliente quiere, en lo que el usuario le sirve, en que tengo una fecha por entregar, en la calidad del software, en que debo, por ejemplo, obedecer a lo que dice el jefe o lo que me estipula la ley, ¿sí? Entonces, los principios como tal no es algo que yo me deba memorizar, ¿cierto? Pero sí es algo que yo debo entrar cuando, por ejemplo, chocan todos estos intereses, empezar a analizar cuál es el que mayor peso tiene, ¿sí? Vuelvo y le digo, como principio ético rector, en lo que usted vaya a leer, ya sean los códigos de ética de la CODNIA o el que vamos a ver más adelante, siempre priorizan, ¿sí? A los usuarios o los beneficios que van a obtener los usuarios, ¿sí? Más que el interés particular. Por ejemplo, obviamente uno trabaja para el que lo contrata, ¿cierto? Alguien me contrató y me está pagando para que yo le haga un desarrollo X o Y, pues yo estoy obviamente si tengo un contrato, la obligación de cumplirlo, ¿sí? Pero yo debo analizar cómo va a impactar eso que yo voy a desarrollar en la sociedad. Entonces, si por ejemplo, yo sé que lo que voy a hacer va a generar unas causas negativas o por lo menos lleva ciertos sesgos que van a perjudicar a las personas, pues como el principio rector no debería asumir esa contratación, así sea legal, ¿sí? Entonces eso es como principio rector. Entonces ahí entran ciertos dilemas en que bueno, es legal, no me lo impiden, pues tengo un contrato legalizado, pero pues empieza lo que es el debate ya ético. Y estos intereses, bueno, eso sí, estos intereses en cualquier tipo de desarrollo, de contratación, créeme que siempre, siempre va a haber como esos roces en qué debo hacer, si lo que me pide el jefe, si lo que le conviene a la sociedad, ¿sí? O al cliente, porque pues, son muchas consideraciones que tenemos que tener en ese momento. Entonces, eso como principios, vuelvo y le digo, no es que se deban memorizar, pero sí hay que empezar a analizarlos y cuál va a tener mayor peso y pues según también mis propios principios éticos. Sí. Bueno, antes de continuar acá, bueno, de los deberes estos de abajo. Bueno, yo ya les mencioné, igual de todas maneras, después ahorita cuando empecemos a ver marco normativo, ustedes no se preocupen de memorizarse y todo eso, pero cuando empecemos a ver marco normativo, profundizamos más en cada una de las leyes. Pero nosotros, o bueno, debemos partir todo lo que estamos viendo a partir de lo que es la ley 1581 del 2012 y probablemente la voy a estar mencionando todo el semestre porque pues estamos hablando de aspectos legales y éticos y la ley 1581 del 2012 es primordial para nosotros y la vamos a tocar. ¿Por qué? Porque la principal tarea de nosotros, o los ingenieros en software, es eso, desarrollar software, ¿sí? Y en cada una de esas fases vamos a tocar y nuestro activo más poderoso van a ser siempre los datos. Entonces, por eso vamos a hablar mucho de esa ley.
¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que pues es la ley de los datos personales. Y antes de empezar a hablar pues, para que sepan que lo vamos a estar tocando en cada uno de estos, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí. Tenemos deberes, ¿sí? Entonces tenemos unos principios y tenemos unos deberes. Aquí hay, bueno, está dividido en cuatro frentes estos deberes. Tenemos deberes con respecto a la sociedad y el ambiente, deberes con el Estado, deberes con los profesión y los colegas y deberes con los clientes. Entonces, ¿qué? Eh, podemos dividirlo, clasificarlo, digamos, en estos cuatro frentes, estos tipos ¿de qué? De deberes. Entonces, empecemos. Cuando yo hablo de deberes, sí, con referente a lo que es la sociedad y el ambiente, sí, está establecido en el artículo 33 y allá, bueno, allá no, nos indica, pues como de resumen, pues habría que leerlo textualmente, pero em, principalmente nos habla de que debemos siempre estudiar o evaluar, ¿sí? El ambiente, ¿sí? Por cada una de las tareas que vayamos a ejecutar o evaluar los impactos, ¿sí? O elegir alguna alternativa más sana y sostenible, pues para lograr tener una mejor calidad de vida en cuanto al ambiente, ¿sí? Uno dirá, pero bueno, yo estoy desarrollando software y ¿qué tiene que ver con el ambiente? Sí, tiene que ver mucho, ¿sí? Entonces, nos hablan de esos deberes con respecto a la sociedad y el ambiente. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la sociedad, bueno, y el ambiente que estamos hablando, también nos hablan del deber de rechazar, ¿sí? Por ejemplo, trabajos que impliquen causar daños que pueden ser evitables, obviamente, ¿a qué? Pues a los humanos y a la naturaleza. Entonces, también nos hablan de esos deberes. También nos hablan de, obviamente, de proteger la vida, de la salud, eh, pues obviamente de la salud de la comunidad, ¿sí? Evitar, nos hablan en cuanto a ese deber de evitar riesgos innecesarios, ¿sí? En la ejecución de los trabajos. Por lo menos también nos indican de que debemos abstenernos, ¿sí? De emitir conceptos sin estar debidamente informado. Entonces, es supremamente importante porque muchas veces, sí, damos conceptos, pero debemos de abstenernos si creemos que no estamos debidamente informados de dar ciertos conceptos. ¿Qué más hablan ahí? Mm, Mm, bueno, hablan de ofrecer, bueno, en cuanto a los deberes, también hablan de ofrecer nuestros servicios, ¿sí? De forma desinteresada también cuando, por ejemplo, como lo que está viendo o lo que está pasando ahora en cuanto, por ejemplo, una calamidad pública, ¿sí? También nos indican de velar también por el patrimonio nacional. Bueno, todo esto está ahí relacionado en cuanto a los deberes que debemos tener frente a lo que es la sociedad y el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, relacionarlo bien con lo que tiene que ver con de pronto un poquito más con la parte de software, pues nos hablan en este campo, pues de la privacidad, de proteger lo que es la privacidad, la protección de datos, ¿sí? Porque todo eso afecta a la sociedad, ¿sí? De por lo menos de colocar todo lo que tiene que ver con accesibilidad, también nos hablan, en ese caso sería lo que debemos aplicar en cuanto a la seguridad de la información, a todo lo que tiene que ver con la mitigación de los sesgos. Y obviamente también nos hablan pues en cuanto al desarrollo, de todo lo que la transparencia que debemos tener, ¿sí? Eh, pues con los usuarios y los clientes. Entonces, en ese artículo se entra y se lee todo lo que tiene que ver de los deberes frente a la sociedad y el ambiente. ¿Listo? Tenemos en cuanto al Estado, está el artículo 31 y el artículo 41. Entonces,
Con relación a eso, nos habla que debemos, por ejemplo, atender todo lo que son los requerimientos y las citaciones del COPIA, ¿sí? Recuérdense que es nuestro ente regulador también. eh, También es un ente disciplinario para nosotros. Entonces, todo lo que tenga que ver con los requerimientos y las citaciones del COPNIA, pues debemos atender todo eso, colaborar, también debemos colaborar, por ejemplo, con sus investigaciones. Si tiene algún tipo de investigación, debemos colaborar con sus investigaciones como deber. Nuestro deber también con referente a lo del Estado es denunciar. ¿Sí? Un deber supremamente importante, denunciar todo lo que tenga que ver con los delitos, con faltas, incluso contra el código, ¿sí? De ética, obviamente de los que tengamos conocimiento, ¿sí? Entonces, denunciar todo de lo que tengamos conocimiento es un deber también de nosotros. Actuar, ¿sí? Obviamente, actuar en pues de una manera imparcial, ¿cierto? Por ejemplo, a la hora de los contratos o de hacer licitaciones o contrataciones, ¿sí? Ser imparcial, colocar por ejemplo, en la hora de las licitaciones o concursos, también como de nosotros, pues, no participar, por ejemplo, en contrataciones donde tengamos algún tipo de conflicto de interés. Por ejemplo, no voy a participar en una licitación de una empresa, por ejemplo, la alcaldía de Medellín, si mi papá es el alcalde, sí, por ejemplo. Entonces, si mi papá es el alcalde de Medellín, pues yo no voy a entrar a licitar una contratación, por ejemplo, el desarrollo del software, no sé, de la oficina, no sé qué cosa. No podría por mi deber ético, no me lo permite porque hay un conflicto de intereses, ¿cierto? Entonces, eso también nos hablan ahí en cuanto a eso. Dios mío, va para ese celular. Bueno, en cuanto, ¿qué más? Pues hay muchas cosas y pues obviamente pero pues como un resumito, ¿no? De todo esto. Eh, bueno, otra cosa, también en cuanto, dependiendo mucho de, por ejemplo, mm, en el sentido de que si somos, por ejemplo, servidores públicos, ¿sí? O privados. Entonces, si somos servidores públicos, o sea, somos contratados con una entidad del gobierno, en una institución pública, ¿cierto? Pues yo parto a ser o ingreso a ser parte de lo que son los servidores públicos. Entonces, como servidores públicos, pues también hay otras normativas, ¿cierto? Y otros órganos inspectores también que nos vigilan, entonces, para que también tengan presente. Sí, porque pues no es lo mismo ser, por ejemplo, un servidor público o un empleado público que un empleado privado. Hay ciertas normativas específicas también para cada uno. Entonces también tenemos que mirar cuáles son esos deberes. Por ejemplo, en que si yo soy un servidor público de X o Y institución, entonces tendríamos que mirar cuáles son los deberes que debo cumplir como ese funcionario público. ¿Sí? Tenemos en cuanto a que esto, profesión y colegas, ¿sí? Tenemos el artículo 35, 37. Bueno, en cuanto a la profesión y colegas que nos habla, muy importante aquí preservar el buen concepto, ¿sí? Y la dignidad de la profesión, ¿sí? O sea, no hacer nada que afecte el buen nombre de los ingenieros, en ese caso también, pues específicamente para nosotros como los ingenieros de software, ¿sí? Entonces debemos preservar el buen concepto, el buen nombre, la dignidad también de nuestra profesión, ¿sí? Dar a respetar, ¿sí? Según las disposiciones que rigen nuestra profesión. Sí, ese es un deber también de nosotros. También como profesionales, pues obviamente lo que les estaba también hablando en ahorita con respecto a la sociedad, pues no emitir, por ejemplo, públicamente juicios, ¿sí? Em, muchas veces que son infundados, ¿sí? Sobre el trabajo de un colega. Entonces, em, siempre hay que obrar
obrar, perdón, con prudencia. También, pues, por ejemplo, pues estamos en un campo, pues, y tenemos a nuestro cargo también, por ejemplo, personal y dispone de nosotros, pues también, por ejemplo, fijar lo que son las remuneraciones justas a los colaboradores también. Eso también hace parte de dignificar nuestra profesión, ¿sí? Entonces, eso hace parte de todo lo que tiene que ver perdón, con los deberes relacionados con la profesión y colegas. Otra cosa también importante, somos como los padres o los médicos, ¿sí? ¿En qué sentido debemos guardar, por ejemplo, el secreto profesional? ¿A eso a qué viene? Por ejemplo, no, con relación al cliente, ¿sí? Entonces, con relación al cliente, sus trabajos, ¿sí? Todo eso hace parte, pues, de confidencialidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con que en relación a los clientes, pues, las conversaciones, los datos, los objetivos, con qué fin quieren desarrollar. Todo eso hace parte del secreto profesional, pues obviamente entre el vínculo entre el cliente y en este caso digamos que el desarrollador o bueno, nosotros, ¿sí? Entonces no es que yo vaya a salir a divulgar, es que y el cliente tal va a hacer esto, no, hace parte también del secreto profesional, yo no debo revelar, ¿sí? Información de mis clientes. Absolutamente nada. Obviamente, salvo que sea una obligación legal, no sé, que me llegue una citación por parte de la fiscalía donde me soliciten información del cliente, ¿sí? O sea, tiene que ser algo así, ¿sí? Em, Otra cosa también importante en cuanto a la profesión y los colegas, manejar con prudencia, o bueno, con prudencia no, con honestidad, es la palabra correcta, los fondos, o sea, todos los dineros que nos den a cargo, por ejemplo, para ejecutar proyectos, ¿sí? Manejarlos con honestidad, ¿sí? Y obviamente, pues una buena administración, ¿sí? También debemos actuar ¿con qué? Con diligencia en cuanto a la hora de qué, de trabajar pues con personas o con compañeros o personal que tenemos a cargo. Entonces, todo eso en cuanto a nuestra deber como profesión y colegas. Y nuestro otro y último, digamos, frente con respecto a los deberes, pues tenemos los clientes, ¿sí? Pues lo que le estaba mencionando ahorita, que específicamente en el artículo 39 entramos a hablar de los clientes y pues habla de esos secretos que debemos guardar con ellos, ¿sí? Entonces, con los clientes, pues no divulgar la información de los clientes, ni de sus proyectos, ni cuál sería el objetivo. Entonces, eso se debe guardar bajo eh, mm, severa restricción, por así decirlo. Incluso en la mayoría de los casos hoy en día, para evitar y pues también tener como una soporte, sí, escrito entre los pares, ¿sí? Entre los clientes y en este caso, pues, los, eh, los que, se me fue el nombre, pues los de empleados, por así decirlo, se me fue bien otro nombre. Pues se hacen en la mayoría contratos de confidencialidad de la información, ¿sí? Entonces, que toda la información que se utilice para desarrollar un proyecto quede entre las partes. Si se siente o se ve o se percibe que hay una violación a esa información, sí, pues obviamente pueden o hay, ¿sí? Sanciones legales, ¿sí? O investigaciones que pueden llegar a sanciones legales y o penales. Entonces, hoy en día, entre la mayoría, pues en ese tipo de proyectos, entre ese tipo de contratos, se firman también un contrato adicional, que es el contrato de la privacidad y la confidencialidad de la información. Incluso, dependiendo del nivel del proyecto que se esté ejecutando, algunas empresas o clientes, ¿sí? Firman también contratos de exclusividad, se llama. O sea que mientras yo esté trabajando para ellos, ejecutando un proyecto, un desarrollo,
no puedo trabajar con ninguna otra empresa o con ningún otro cliente o con ningún otro, sí, o en ningún otro proyecto. Sí, en algunas empresas también se firman contratos de exclusividad. O sea que mientras estemos trabajando, desarrollando para ellos, no podemos ejecutar o trabajar con o tener ningún tipo de vinculación con otra empresa. Para que vean, dimensionemos a veces lo importante que es esa privacidad, la confidencialidad de la información. Listo. Bueno. Eh, no, acá, perdón. Aquí antes de pasarlo. Em, no, sí, pasemos por acá. Es que tenemos un taller. Recuerden que les dije que hoy vamos a dar nuestro primer taller, actividad. Los que desean participar va a contar, sí, como una de las primeras actividades de la team. Pero no, alcanzamos a terminar este pedacito y hacemos el taller. Listo. Ahora, perdón. Listo, aquí, importante, lo que nunca debo hacer, ¿sí? Lo que nunca debo hacer. Entonces, ¿qué es lo que nunca debo hacer? Facilitar o tolerar el ejercicio ilegal de la profesión, ¿sí? O sea, eso está entre las prohibiciones que debemos destacar nosotros. Entonces, no podemos ni facilitar ni tolerar ese ejercicio ilegal de la profesión, ¿sí? También aceptar tareas que excedan mi título y mi preparación, bueno, que voy a comentar. Firmar documentos que no estudié, que no controlé, que no ejecuté, ¿sí? Aceptar comisiones indebidas por compras hechas para el cliente, ¿sí? Entonces, eh, todo eso es lo que, o son las prohibiciones que tenemos que tener, ¿sí? En cuenta. Bueno, no dice prohibiciones, pero pues obviamente ya entra aquí, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago o acepto ese tipo de comisiones o solicito, ¿sí? Comisiones indebidas, porque pues muchas veces también no solo se aceptan, sino que se solicitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Por adquisiciones hechas por el cliente, pues estoy haciendo falta al código de ética, ¿sí? Incluso también en la parte normativa por ley, estoy violando también eso, perdón, sería una falta normativa. Entonces, estas son cosas que no debemos hacer, ¿sí? Que no debemos permitir que pase. Bueno, firmar documentos que no estudié, por ejemplo, no sé, firmar planos. En el caso, bueno, nosotros no hacemos, o bueno, sí, también aplica. Por ejemplo, firmar planos o informes o que nos digan, mire, uno acá, que sí, que usted lo hizo, que usted nos aprobó, que usted, no, nada de eso. ¿Sí? Nada de eso que realmente yo no haya ejecutado, que yo no haya revisado, que no tenga la certeza de que, sí, que está bien estructurado. O sea, no firmar nada de eso, de ningún tipo de esos documentos, ¿sí? Bueno, ahora sí, lo que les estaba comentando. Entonces, vamos a hacer una actividad grupal, ¿sí? Voy a crear las salas en Teams. ¿Qué vamos a hacer? Eso explico. ¿Listo? Ya he hablado mucho. Entonces, es la hora de eh, aterrizar un poquito toda esa parte teórica. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a tener un caso, este es el caso del lanzamiento apresurado, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? Hay una app, o bueno, una app de salud con datos sensibles, ¿sí? Y estamos a 4 días del lanzamiento y aparece una vulnerabilidad. Y las pruebas, ¿sí? Las pruebas que se ejecutaron, pues quedaron incompletas también. Entonces, la gerencia está presionando por lanzar, ¿sí? Ahora, ustedes, o ahorita le explico, eh, usted, digamos así, es el ingeniero responsable, ¿sí? Entonces ya le estoy dando la responsabilidad, bueno, soy el ingeniero responsable. Entonces,
ustedes como ingenieros responsables, pues tienen que, primero, identificar los deberes en juego en cuanto a la sociedad, el Estado, la seguridad, la profesión. Tienen que señalar, ¿sí?, qué principios o prohibiciones se vulneran al lanzar ese software o esa app, ¿sí?, con esa vulnerabilidad y esas pruebas incompletas, ¿sí? Decidan, ¿sí?, un curso de acción, o sea, qué medidas van a tomar, qué van a hacer, ¿sí?, cuáles son las decisiones, y cítenlo con 2 deberes del código. Pues con 2 deberes del código, acuérdense que acabamos de mencionar los deberes, van a mencionar cuáles van a ser ese curso de acción, qué es la decisión que van a tomar citando 2 deberes del código. Y van a redactar una recomendación, ¿sí? Máximo una página, o sea, no se me vayan a extender, sino van a hacer un libro, pero máximo, digamos, máximo una página a la gerencia, ¿sí? Y van a subirlo a la tarea 1. O sea, aquí en el grupo de Teams voy a crear una tarea que se llama tarea 1, ¿sí? Y van a subir ahí esa hojita, ¿sí? Porque pues máximo una página por el con esas recomendaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, perdón, en la hojita, ¿no? ¿Qué va a ir en la hojita, no? O sea, en el documento que van a subir. En el documento van a subir, pues, identificar los deberes, cada uno de los 4 puntos, ¿sí? Y de las recomendaciones que no se me van a pasar de una hoja, ¿listo? Ahora, van a ver unos roles, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan como, pues ustedes distribuyen sus roles y dependiendo del rol que asuma cada uno, pues van colaborando con el caso. ¿Listo? Entonces, tenemos el líder, tenemos el relator. Ah, bueno, importante, para que el relator, ¿listo? Finalizando la actividad, ¿sí? Yo les doy el tiempo, finalizando la actividad, aleatoriamente escogemos unos, pues voy escogiendo unos 2, 3, ¿sí? Grupos y pues el relator es el que va a hablar, ¿sí? Con respecto al caso, ¿listo? Tenemos el analista ético legal, tenemos un vocero también y tenemos un verificador. Bueno, esa evaluación con rúbrica no va. Entonces, si quieren, cada uno se puede asignar un rol, pues ese aquí está como establecido, pero pues no es obligatorio que lo lleven a cabo, pero para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿por qué también es importante este analista ético, este líder y esto? Porque pues ustedes van a identificar los deberes, entonces los principios, cuando decidan el curso en acción, ustedes van a decir, como el líder, el analista, ¿sí? Bueno, tal cosa. Y eso es lo que van a hacer. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5. 5, entonces voy a hacer salas de 5 compañeros, o probablemente alguna sala quede con 4, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de ustedes que hayan ahorita. ¿Qué van a hacer? Voy a hacer salas aleatorias, pues ustedes van a quedar probablemente con compañeros que no conoce, con compañeros que sí conoce. Entonces, pues se presentan, se charlan un ratico, cómo está, cómo le va, qué ha hecho. Bueno, vamos a hacer el trabajo, cómo lo distribuimos. Uno dice, no, yo voy a identificar los deberes, otro yo voy a identificar los principios, yo voy a hacer el curso, yo hacer la recomendación. Bueno, al finalizar, si toca socializar, yo hablo, yo digo, o si de pronto también el que asume el rol de analista puede hacer, también puede hacer intervención. Ustedes deciden eso como grupo, listo. Entonces voy a crear las Profe, salas, dígame. profe, ¿me podrías volver a explicar solamente el punto uno que no te escuché cuando lo dijiste? Por favor, gracias. El de identifica los deberes en juego, por favor. Gracias. Sí, los deberes en juego con respecto a la sociedad, el Estado, la seguridad y la profesión pues, de lanzar este lanzamiento aplicable. Entonces, tenemos los deberes, yo los abro aquí. Acá, yo se los especifiqué, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, deberes con respecto a la sociedad, lo que les comenté. Entonces tenemos unos deberes con respecto a la sociedad, evaluar el impacto ambiental, rechazar trabajos con daños, proteger la vida, no emitir conceptos, en deberes frente al Estado y como servidor, atender los requerimientos del COTIA, denunciar delitos. Esos son pero acá me devuelvo. Esos son los 4
digamos, frentes principales de todos los deberes y obviamente cada uno de ellos tiene ciertos deberes que cumplir. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Leen el caso, identifican los deberes en juego, ¿sí? En cuanto a la sociedad, al Estado, a la seguridad y la profesión. Acuérdense que es una app de salud, ¿sí? Con datos sensibles y tiene vulnerabilidades y entonces le realizaron las pruebas completas. ¿Listo? Entonces ustedes van a buscar entre esas Listo, profe. cuatro, ¿sí? Esos deberes que están en juego. Listo, entonces voy a crear la Listo, profe, sala. muchas gracias. Vuelvo y les digo, son sala aleatoria, ustedes se saludan, se conocen, se hablan, si ya, ¿qué más? ¿Cómo está? Tiempo sin verlo y así. Y pues hacen la actividad. En el grupo de Teams ya voy a crear, se va a llamar tarea 1. Listo, tarea. Ah, otra cosita importante, se me pasó ponerlo ahí. En la hojita que me vayan a subir ahí, pues obviamente con los 4 puntos del caso, en esa hojita me le van a colocar los nombres de los que participaron, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo crear las salas aleatorias, pero no sé, estaban, voy a tomar de ejemplo, Joner, Deiner, Steven y Walner en la sala, pero pues resulta y pasa que Walner nunca ni siquiera hola dijo, ¿sí? O Oh, no no, la participó. profesora que Es un con la clase ejemplo. pasada. Es un ejemplo, igual, es un ejemplo, ¿no? Listo, sí, porque es que hay muchos que probablemente pues están conectados, pero no están presentes, ¿sí? Entonces, si no participó, pues usted dice, no, pues en la sala habían 5, pero pues participábamos 4, y usted en el documentico, pues pone los 4 que participaron y listo. Eso es todo, listo. Para yo tenerlo ahí como la nota, primera nota que vamos a, como primera actividad, listo. Dime, Guillermo. Tenía una pregunta, yo puedo trabajar con unos compañeros. Pues es que, o sea, ¿en qué sentido? La idea es que ustedes trabajen con diferentes, que siempre con los mismos. Entonces, la idea es que los rotemos de vez en cuando. O sea, hoy los rotamos, la próxima actividad, no sé, ahí sí usted me dice, no, sí, yo quiero trabajar con Cristian, pues yo lo pongo con Cristian. Pero hoy, la idea de hoy, sí, ser nuestra primera actividad es que sea aleatorio para que se hablen, para que, no sé, ustedes trabajen en equipo, porque acuérdense que ustedes son ingenieros y ustedes no van a trabajar siempre con los mismos, tienen que empezar a adaptarse también a entornos diferentes y a conocer y a socializar con más gente. Entonces se saludan, ustedes como grupo me dicen, ah, bueno, usted resuelva esto, se dividen las tareas, ¿sí? Esa es la idea también de esta actividad, ¿listo? Solo hoy vamos a hacerla así. Ya, Guillermo, para la próxima, entonces hacemos una aleatoria, luego una grupal, como ustedes lo escojan, y así, para ir variándolo, ¿listo? Dime, Andrés. No entendí una Entonces, cosa de la gracias. actividad. ¿Cada uno de los roles va a ser uno de los puntos o todos los roles hacen todos los puntos desde su perspectiva? No, la idea es que, vuelvo y le digo, Andrés, sea un documento por grupo, ¿sí? Un documento por grupo y ustedes como grupo, esa es la tarea que tienen de asignarse actividades. Por ejemplo, vuelvo y le digo, entre ustedes dicen, ah, bueno, yo hago el primer punto, usted el 2, luego el 3 y luego entre los 3, entre los que trabajaron, pues socialicen y digan, ah, bueno, listo, tranquilo, yo, si nos toca socializar, yo hablo. O incluso si no, listo, yo le aporto y ustedes deciden como grupos cómo van a trabajar. ¿Listo? Ok, Pero o sea, eso, ningún eso, punto es asociado a un rol. ¿cómo? Ningún punto es asociado a un rol en específico. No, por eso le digo, es a libre, ustedes deciden como grupo quién va a trabajar en qué, usted va a hacer esto, yo hago esto, ustedes deciden como grupo cómo van a trabajar, cómo va a ser su metodología de trabajo, ¿sí? Uno, por ejemplo, ah, yo voy a asumir el rol de líder, por ejemplo, ah, yo, si Jara asumo el rol de líder, entonces yo le voy a decir, por ejemplo, Steven, tú encárgate de este punto, tú esto, y al finalizar me pasas acá y yo arreglo el documento, si usted me pasa lo que encuentre, y yo copio, pego, ve. Pero ustedes deciden, entonces tienen que empezar a trabajar así en equipo, ¿listo? Bueno, Ok, gracias. listo. Hay 32, son 5, serían ¿qué? 10, 20, 30, 5, 6 salas,
¿sí? Voy a crear 6 salas. 6 salas, listo. Probablemente algunas queden con 6 compañeros porque pues hay 31. Ah, bueno, son las 8:55, digamos que son bueno, son las 8:55. A las 9:25 cierro las salas y socializamos, ¿sí? No vamos a socializar todos porque todos tenemos el mismo caso, pero sí vamos a sacar por lo menos unos 2, máximo 3 grupitos para que nos socialice un poquito. De acerca de qué, pues de lo que identificaron en el caso. ¿Listo? Listo. Ya creé las salas, vayan allá, comenten, hablen, saluden, asígnense en funciones, bueno, hagan el documentico y a las 9:25 los retorno a todos nuevamente a la sala principal. Listo. Abrir salas. Profe, qué pena. ¿La presentación la tienes en alguna parte o nos podrías compartir de nuevo Ah, ya se la la actividad? comparto. Sí, ya se la voy a compartir. Qué pena, al grupo acá. Profe, qué pena. Estaba escuchando lo de la duda del compañero, lo de la presentación. Sí, ya se la estoy subiendo acá también al grupo y en el Teams también. Listo, para que la tengan tanto en el Teams, en los documentos, como acá en el chat por si la necesita. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Mm.
cambiar. Listo, chicos. Ya retorma. Ya se olvidó. Bueno, ya nos devolvimos a la sala principal. Espero que hayan podido socializar, listo, con los demás compañeros. Ya retornamos a la palabra correcta. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no sé si algún grupo voluntariamente quiere salir y contarnos acerca de la investigación del caso. Listo. Sí, pero Pregunto, pues el de nosotros, no me listo, acuerdo cuál Harry. éramos, pero Vale. el número no me acuerdo, pero bueno, igual los compañeros Ya somos Luis Miguel. era la sala 1. Ok, ok. Bueno, Es, mis compañeros, sí, consigue ese. ok. Mis compañeros somos Luis Miguel David Puerta, Juan José Alzate Restrepo, Juan Fernando Bernal Medina, Asli Joana Larrea Castillo y yo, Harrison Cano. Ujú. Pues bueno, como primer parte en los deberes de juego, la ley principal pues, hacia el Estado que nos prohíbe o que hay que tener en cuenta a la hora de atacar esa vulnerabilidad es la ley 1581 de 2012, que trata sobre la protección de datos, y la ley 1273 del 2009, que trata sobre los delitos informáticos, ¿cierto? Pues tener en cuenta que obviamente al manejar datos sensibles de los usuarios, lanzar una falla sin resolver los expondría a que se les dé su información médica o que dicha información se use en contra de los usuarios. En cuanto a prohibiciones y principios, pues va un poco también relacionado a lo mismo. La idea es proteger la vida y la salud de la comunidad, evitando riesgos innecesarios. Y una vulnerabilidad en la aplicación de salud expone la información crítica que podría afectar la integridad y la privacidad del paciente. Entonces, como curso de acción, es un no-go, es un no lanzar a producción hasta no tener la vulnerabilidad completamente solucionada. Eh, Igualmente, pues no es un aplazamiento indefinido. Lo que propusimos fue básicamente aplazarlo, dar un aplazamiento de 2 semanas en el que se dé tiempo de tanto analizar, solucionar y probar y ya lanzar a producción la vulnerabilidad corregida. Esto se hace pues bajo las leyes, pues por una parte de la 1581 de protección de datos, como ya teniendo en cuenta también a nivel profesional el Código de Ética Profesional, el cual tiene una ley que es la 842, que me impone a mí como profesional proteger la vida y la salud de la comunidad, evitando riesgos innecesarios. Eh, ¿Y qué es eso? En casos, por ejemplo, en casos donde, no sé, la gerencia no esté de acuerdo con nuestra propuesta, pues nosotros como profesionales básicamente nos negamos o bueno, dejamos la advertencia por escrita y nos negamos a dar una firma y un aval técnico sobre pues, la entrega del proyecto. Y eso sería. Listo, Harrison, muchísimas gracias. Le voy a pedir un favor, con uno del grupo que suba el documento a la tarea, está bien. Entonces, sí, por lo menos que uno suba el documento a la tarea para dejar ahí la evidencia. Listo. Sí, ya la Muchísimas, compañera lo va a subir. listo, muchísimas gracias. Entonces, claro, ustedes no lo que van a hacer es una suspensión, ¿sí? Posponer el lanzamiento 2 semanas, dijeron, mientras Ujú. se hacen las respectivas pruebas necesarias y pues que La se solución. corrigen, ajá, a las vulnerabilidades. Listo, perfecto. Muchísimas gracias al equipo, a la sala número 1. ¿Alguna otra sala quiere aportar? ¿Quiere darnos la socialización? A ver.
Voy a escoger dedocráticamente. Uy, un número del 1 al 6. 3. Vamos a ver. ¿Quién le tocó el 3? A Juan Pablo, a Juan José, a Karen, Cristian y Deiner. Chicos, socialícenos. ¿Cómo les fue con la actividad? La sala 3 quedó en silencio. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Deiner, buenas noches. Bueno, nuestro caso viene siendo sobre una aplicación de salud que maneja datos sensibles, ¿cierto? Entonces, diríamos que esa aplicación, faltando 4 días para hacer el lanzamiento, encontramos una vulnerabilidad que todavía faltan, quería yo, algunas pruebas, ¿sí me entiende? Entonces, aparece el problema, que viene siendo que la empresa quiere lanzar a tiempo, pero nosotros tenemos que pensar primero en diría yo, en la seguridad de los usuarios, obviamente. En tanto como deberes y los principios que nosotros deberíamos manejar, nosotros identificamos que varios deberes, o sea, proteger a los usuarios, cuidar su información, actuar con responsabilidad y cumplir las normas, también debemos de ser honestos sobre los riesgos. Y no dejar que esa dicha presión de la empresa nos haga tomar una mala decisión. En temas de la decisión que tomamos entre nosotros los ingenieros acá, nuestros compañeros, como grupo decidimos retrasar ese lanzamiento, porque preferimos solucionar primero la vulnerabilidad y terminar las pruebas, que esto se relaciona principalmente con el deber de seguridad y el deber profesional, porque no sería responsable de lanzar algo que sabemos que todavía tiene un riesgo, obviamente. Y en tanto, la recomendación que nosotros daríamos sería que la gerencia debería aprovechar esos 4 días para corregir la falla, repetir las pruebas y hacer una revisión final antes de lanzarlo. Para concluirles, profe y compañeros, nosotros también creemos que como ingenieros no solamente debemos preocuparnos porque algo funcione, sino también porque sea seguro, y es mejor retrasar un lanzamiento que poner en riesgo la información y la seguridad de las personas. Deiner, muchísimas gracias por su socialización. Sí, además de que no es solamente poner en riesgo también la seguridad de los usuarios, bueno, y los datos de los usuarios, sino que también estamos incurriendo en delitos y eso acarrea sanciones legales y penales porque los usuarios nos pueden demandar. ¿Sí? Entonces, si yo veo que se están vulnerando mis datos, ¿sí? O hay unas fallas o unos filtros de seguridad, los usuarios pueden hacer demandas. ¿Sí? Independientemente que, sí, pues una cosa está el cliente y otra cosa son los usuarios finales, pero yo como usuario, por ejemplo, y más de datos sensibles como es la salud, si hay algún tipo de vulnerabilidad y yo como usuario la detecto, yo puedo colocar esa demanda. Y pues eso acarrea, sí, ya pues todas las sanciones, ya sean tanto disciplinarias también como monetarias o incluso penales. Entonces, de ahí lo delicado del, del tema, porque pues estamos dentro de la ley 1581, que es la de la ley de protección de datos y la de delitos informáticos. Dentro de la ley nos exige colocar todos los controles de seguridad necesarios para proteger esa información y pues los estaríamos incumpliendo. Bueno, Deiner, muchísimas gracias. Chicos, a todos les voy a pedir un favor. El documentico que hicieron como grupo, me lo suben a la tarea con un compañero que lo suba, de que estén los integrantes de la sala. Perfecto, yo con eso les valido, listo. A los que de pronto no pudieron participar hoy de la actividad, pues van a haber muchas más actividades, listo. La idea es que ustedes puedan participar por lo menos en 5 durante todo el semestre. Espero que pues hayan podido realizar una actividad diferente a
a las que hemos trabajado, bueno, a tanta teoría que hemos trabajado, y pues que hayan podido pues socializar con los compañeros también. Nosotros entonces nos vemos el día martes, listo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe, muchas gracias. Vale, chicos, les deseo una feliz noche, que descansen, nos vemos Dios mediante el día martes. Hasta Feliz luego. noche, profe. Hasta luego. profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.